Bueno, bon dia a tots i benvinguts a aquesta jornada que organitza el Departament Jurídic de PIMEC. Jo soc l'Estrella Rincón, directora del Departament Jurídic. Avui donaré la benvinguda a la jornada i faré de moderadora. Farem una petita presentació de la jornada mentre que s'acaba d'anar connectant la gent i de seguida donarem pas als ponents d'avui. En la jornada d'avui, que organitzem, com us he dit, des del Departament Jurídic, volem apropar una mica més la Llei Orgànica de Protecció de Dades en aquells aspectes que es detecten que susciten més dubtes i més interès als nostres socis. Com sabeu, a poc aquesta regulació que va entrar en vigor al maig del 2018 s'ha anat implementant a les empreses i està agafant cada cop més rellevància. La rellevància que mereix el dret fonamental que protegeix, que són les dades personals de les persones físiques i la seva lliure circulació. Aquest dret, que és un dret fonamental, és un dret protegit a la Constitució i que està àmpliament protegit i està àmpliament desenvolupat tant en el Reglament Europeu de Protecció de Dades com a la Llei Orgànica de Protecció de Dades que va implementar i va adaptar aquest reglament a la legislació espanyola. Per ajudar-nos a gestionar correctament la protecció d'aquestes dades i explicar l'abast i la conseqüència de no fer-ho degudament, avui comptem amb l'Alberto Cuesta i amb el Marc Bueno. L'Alberto Cuesta és expert en implementar les noves regulacions relacionades amb les tecnologies de la informació, comunicació i privacitat. És advocat i soci d'Eureka Legal, firma especialitzada en protecció de dades, vocal de la secció de Dret Tecnològic del Col·legi d'Advocats i professor de Dret de Tecnologies de la Informació i Comunicació i Protecció Intel·lectual a l'Institut Superior de Dret i Economia. L'Alberto ens parlarà i ens explicarà com s'ha de transmetre aquesta normativa als treballadors i també ens parlarà de la desconnexió digital i el control empresarial en el si de les relacions laborals. Dos temes molt importants i que avui en dia, sobretot amb el teletreball, estan agafant molta importància en les empreses. També comptem amb el Marc Bueno, que segurament molts de vosaltres també el coneixeu perquè és advocat del Departament Jurídic de PIMEC, té un màster en Dret d'Empresa i dels Negocis i també en Dret del Treball. El Marc ens explicarà com s'està aplicant el règim sancionador d'aquesta normativa i ens posarà al dia una miqueta de les últimes sentències que hi ha hagut i alguns casos d'interès que ens faran entendre millor com s'està aplicant aquest règim sancionador. La jornada d'avui, us comento, la farem en català i en castellà perquè ens ho han demanat alguns socis que no acaben de seguir-les molt bé en català i avui farem aquesta versió mixta. Sabeu que la majoria de jornades les fem sempre en català. Avui farem una part en castellà i una part en català. Avui totes les consultes que tingueu ens les podeu fer arribar en l'apartat de preguntes i respostes que té la plataforma Zoom. Si veieu a baix de tot, a la barra d'eines hi ha una que es diu preguntes Q&A. Llavors aquí feu les preguntes. Si les feu al xat no les podrem transmetre perquè les recollim totes en aquesta pestanya. D'acord? Doncs jo, sense més preàmbul, si us sembla, ara que ja comptem amb una bona assistència, dono pas a Alberto Cuesta que comenci a explicar-nos com hem de transmetre la protecció de dades, quina formació i com ho hem de transmetre als treballadors de la nostra empresa. Alberto, quan vulguis. Muy bien. Muchas gracias, Estrella. Muchas gracias. La verdad que es un placer participar en esta trobada de PIMEC. En primer lugar, os tengo que decir a todos que bienvenidos, benvinguts. La verdad que ahora mismo podría poner un PowerPoint, una presentación en la pantalla, pero creo que todos estamos un poco ya cansados de ver presentaciones y que el ponente comience a hablar y solo se vea un documento. Por eso, si os parece, espero que no os parezca mal, voy a conectar este micro y voy a realizar la presentación de pie. ¿Correcto? Si me perdonáis un segundo, por favor. Muy bien, pues las preguntas de la trobada son las siguientes. ¿Debemos formar obligatoriamente al personal de las entidades, sí o no? ¿Debemos entregarles un manual de protección de datos, sí o no?
Estas preguntas las vamos a responder y os va a quedar a todos muy claro en estos 20 minutos que tengo para que tengáis de una forma muy meridiana y clara qué debéis hacer en vuestras entidades para no incumplir la normativa. Pero en primer lugar, creo que es necesario que conozcáis, que recordéis, mejor dicho, porque si estáis en la jornada ya lo conocéis, que recordéis qué es el derecho de protección de datos. Pues el derecho de protección de datos es el derecho que tenemos todos como personas a disponer de nuestros datos. El derecho que tenemos todos a decidir qué hacemos con los datos de carácter personal. Estamos hablando que se ha denominado históricamente que es el derecho a la autodeterminación informativa, ¿correcto? Es decir, no hablamos de cualquier tipo de derecho, hablamos de un derecho fundamental. Un derecho que está recogido, como bien apuntaba Estrella, en el 18.4 de la Constitución, cuando habla de que se limitarán los medios informáticos, ¿para qué? Para respetar la intimidad familiar y personal de los individuos. Medios informáticos, ¿por qué hay que limitarlos? ¿Por qué hay que controlarlos? Por esto que tengo en la mano, un USB, un pendrive. Estamos hablando de la digitalización, que ha provocado históricamente que los datos se puedan acumular en un dispositivo muy, muy pequeño. ¿Recordáis cómo llegaban los presupuestos generales del Estado en furgonetas con cajas y cajas de papeles, verdad? Que salía en el Telenoticias a las 4:03 o en el telediario, ya tenemos presupuestos. Y salía el ministro con muchas cajas. De repente un día, creo que fue el ministro Solbes, ¿qué ocurrió? Apareció, bajó de la furgoneta y dijo, tenemos presupuestos. La digitalización es un peligro, es un riesgo y es una de las causas de que la normativa de protección de datos se haya extendido como la pólvora por toda Europa para poder controlar los derechos, para poder proteger, mejor dicho, los derechos de los ciudadanos. ¿Correcto? Muy bien. Debemos tener en cuenta lo siguiente, que la digitalización ha provocado que nuestros datos sean accesibles a través de Internet, sobre todo por cientos y cientos de hackers. Ya lo estáis viendo últimamente en ataques que están ocurriendo en todos los puntos del planeta. Uno de los más sonados ha sido el de Colonial hace escasas semanas, la empresa de energía de Estados Unidos que ha quedado totalmente bloqueada. ¿Por qué? Por el ataque de un hacker que con un CryptoLocker, un ransomware, malware en definitiva, bloqueó el sistema de información y han pedido bitcoins para poder dar esa clave para recuperar toda la información. ¿Qué ocurre? Esto es un problema igual que ha pasado en el SEPE, esto es un problema igual que ha pasado en muchos ayuntamientos, en muchas entidades que no tienen copia de seguridad y no pueden recuperar los datos. ¿Debemos formar al personal o no debemos formar al personal para evitar que existan este tipo de problemas, para evitar que se descarguen programas informáticos que están intercambiando información y pueden poner en riesgo nuestro sistema informático, nuestros datos de carácter personal? Ahora veremos cuál es la respuesta, pero antes debéis saber el qué. Debéis saber, lógicamente, que, como bien apuntaba también Estrella, en 2018 hubo un tsunami normativo. ¿Por qué? Porque se aprobó el RGPD, el Reglamento de Protección de Datos, que ha provocado que todas las normativas de protección de datos de la Unión Europea, de los estados, de los 27, en este momento los 28, más los estados de Liechtenstein, Islandia y Noruega, el Espacio Económico Europeo modificará las normativas de protección de datos para adaptarse, ¿correcto? Bien, una vez que hemos contextualizado, una vez que hemos aterrizado, vamos a entrar a ver si debemos formar o no formar. Pero antes no quiero que se me olvide lo siguiente, para que todavía tengáis más en cuenta la importancia de los datos de carácter personal en vuestras empresas. Estamos hablando de que la frase de que es el petróleo del siglo XXI no es baladí, porque realmente hoy día las personas están están emitiendo datos desde su interior y desde su exterior. ¿Por qué? Porque desde el interior, recordad que hace 20 años, por primera vez, se pudo descifrar, escribir el código de la vida, el genoma humano. Eso provocó que tengamos nosotros dentro datos que si quedan en manos de las empresas, los datos de nuestro genoma,
pues puede provocar que una aseguradora, por ejemplo, sepa que en unos años vamos a tener un cáncer que nos va a llevar a la muerte. Puede provocar esto que, lógicamente, nuestros datos a nivel de salud, que son categorías especiales, queden desprotegidos. Por eso estamos aquí, para saber cómo hay que protegerlos. Pero a nivel externo también debéis tener en cuenta que cuando compramos en Internet, en Amazon, un libro, cuando estamos reservando una plaza de hotel en un portal como Booking, por ejemplo, las cookies se están implementando en nuestro navegador para controlar nuestros hábitos de consumo a nivel online. Pero a nivel offline, seguramente que más de uno y más de una tenéis una tarjeta de fidelización en el bolsillo, IKEA Family, Carrefour Express, etcétera. ¿Para qué? Para saber, no para que compréis gratis, lógicamente, sino para que estos centros comerciales sepan cuándo vais a ir a comprar la nueva estantería Billy o cuando vais a comprar la nueva televisión Full HD en Carrefour, por ejemplo. Es decir, nos facilitan datos, nos recogen datos las empresas para poder conseguir, lógicamente, nuestro dinero a través del consumo, pero también los países y los estados. Debéis tener en cuenta que hay muchísimas cámaras que controlan nuestros movimientos en muchos países dictatoriales, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado. Bien, ya he hecho este preámbulo un poco largo, voy a responder las preguntas. ¿Debemos formar o no debemos formar? Obligatoriamente no hay que formar al personal de las entidades, pero sí que la normativa habla de que hay que informar y concienciar. ¿Cómo debemos informar? Debemos informar, y respondo a la segunda pregunta, entregando un manual de protección de datos. En este manual de protección de datos debe haber un contenido mínimo, al igual que en los convenios colectivos debe haber un contenido mínimo. En este manual de protección de datos debe contener cuál es el procedimiento en caso de que exista una incidencia de protección de datos, cómo debe reaccionar el personal, con quién se debe comunicar rápidamente. Por ejemplo, si hemos notado que en nuestro ordenador se están produciendo pues movimientos extraños, está siendo monitorizado, controlado externamente por un hacker, hemos perdido el USB que os mostraba antes, lo hemos perdido por información, nos hemos olvidado de un portátil en el aeropuerto, no encontramos un expediente, etcétera, hay un robo en nuestra entidad. Estas son incidencias. En el manual de protección de datos hay que incluir ese protocolo para que todo el personal de la entidad sepa cómo reaccionar ante una incidencia y poder, lógicamente, comunicarla a las personas afectadas si la incidencia es una incidencia que afecta gravemente a derechos y libertades de las personas, y comunicarla a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que la incidencia, como hemos dicho, afecte gravemente a los derechos y libertades de las personas. Primer contenido mínimo del manual, que debe existir protocolo para registrar y comunicar incidencias, brechas de seguridad. Correcto. Segundo, estamos hablando de que debemos informar en el manual, indicar en el manual cómo debemos permitir a las personas que nos han facilitado datos para que desarrollemos nuestro negocio en la empresa, cómo pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y lógicamente el derecho también a impugnar decisiones automatizadas, ¿correcto? Debemos informar a las personas, por ejemplo, que están en recepción cogiendo el teléfono, si alguien les pide que quiere ejercer un derecho, ¿cómo deben reaccionar? ¿Qué modelo de documento deben enviarle para autenticar su identidad? ¿Cómo deben atender a esta persona? Si hay que pedirle el DNI o no, etcétera. Hay que indicarlo. Estamos hablando también que en este manual hay que indicar, en caso de dudas sobre protección de datos, a quién hay que dirigirse. El responsable de seguridad de la entidad, ¿quién es? ¿Quién forma la comisión de protección de datos? ¿Quién es el perfil técnico, jurídico y organizativo que forma esa comisión? En caso de que la entidad esté obligada a tener un DPO, un delegado de protección de datos, ¿quién es? ¿Cómo podemos dirigirnos a él? Hay que indicarlo también. Y después también, lógicamente, hay que incluir innumerables protocolos, como, por ejemplo, el protocolo de teletrabajo, lógicamente. Ahora estamos trabajando todos a distancia. Somos un ejemplo en esta trubada, ¿verdad? Estamos la gran mayoría en nuestras casas teletrabajando. Entonces, bueno, hay que indicar de qué formas, pues, como veremos luego, no anticipo nada más, de qué forma, lógicamente, pues, el
la empresa puede monitorizar nuestra labor como trabajadores, si pueden entrar en nuestros dispositivos o no, si pueden controlar nuestros correos, eso lo veremos luego, pero también hay que indicar en estos protocolos, estamos hablando de si podemos utilizar dispositivos corporativos o no, personales o no, perdón. Estamos hablando de cómo debemos utilizar el correo electrónico, si podemos recibir correos personales o no. Es decir, en este manual de protección de datos se deben de contener muchísimos aspectos que son fundamentales ¿para qué? Para que la empresa, en todo momento, si hay algún problema con los datos, por culpa de un trabajador o de una trabajadora, la empresa, lógicamente, haya de forma preventiva respetado todo lo que establece la normativa, que es informar a los trabajadores en relación a cuáles son las medidas de seguridad jurídicas, técnicas y organizativas que deben implementar en el desarrollo de sus funciones para proteger los datos de carácter personal. ¿Correcto? Por ejemplo, si hay que destruir datos, ¿de qué forma hay que destruirlos? Hay que indicar, lógicamente, el protocolo para destruir los datos. Un ordenador no podemos destruirlo, aunque, lógicamente, y salga del corazón, no podemos coger un ordenador de una empresa y llevarlo a una ONG y decirle, toma, para vosotros, porque es un ordenador que ya solo trabaja con XP y el XP ya no se actualiza, no lo queremos, está anticuado. O tiene un procesador muy viejo, no lo queremos. No, eso no lo podemos hacer. Por ejemplo, hay que indicar que cuando desechamos un soporte automatizado, como puede ser un ordenador, hay que formatearlo en primer lugar. Y el disco duro, lógicamente, hay que verificar que no contiene ningún tipo de datos. Nuestra opinión es que nunca se done un disco duro de un ordenador, porque hasta un informático con grandes conocimientos puede, aunque esté formateado ese disco duro, puede saber lo que hay en ese disco duro, puede descifrar cuál es la información. Por eso, siempre la destrucción física del disco duro, nosotros siempre es lo que recomendamos. Bien, era un ejemplo de medidas que hay que indicar, un protocolo de desechado de eliminación de soportes, ¿correcto? Pero, muy bien, estamos hablando de lo siguiente. Ahora os estaréis preguntando, vale, la formación no es obligatoria, pero ¿debo hacerla o no? Por supuesto, os recomendamos, no es obligatorio, pero es altamente recomendable el realizar una formación. ¿Para qué? Para concienciar, lógicamente, y que el personal de la entidad pueda preguntar y resolver dudas. Si vuestra entidad tiene un delegado de protección de datos, que le pregunte a esa persona, que la realice esa persona. Si no tiene un delegado, pues que la realice el interlocutor de protección de datos. Pero lo que no recomendamos es, lógicamente, el realizar un test online que se puede realizar en cualquier página web, porque para eso realmente, bueno, pues no está de más, pero sí que habría que añadir una formación un poco más estructurada y más extensa, ¿correcto? Pero bien, la formación, ¿cuándo debemos hacerla? Pues nuestra recomendación y lo que hacemos en todos nuestros proyectos es lo siguiente. Para concienciar, primero hay que, para concienciar, para informar, entregamos el manual, pero antes de entregar ese manual es recomendable realizar, lógicamente, esta formación. Y el manual, entregarlo después, porque una vez que ya las personas estén concienciadas después de realizar la formación, comprenderán mejor ese manual, ¿correcto? ¿Y ese manual cómo lo entregamos? Os estaréis preguntando. Tenemos tres formas. La primera, pues lo que hemos hecho toda la vida, ¿verdad? Imprimimos el manual y se lo entregamos y que nos firmen la entrega del manual para tener nosotros una evidencia escrita de que lo hemos entregado, por si hay una inspección de la agencia. Esto en entidades que, lógicamente, pues contienen un número pequeño de personal, la dimensión de la empresa es pequeña, pues se puede hacer, pero estamos hablando de que si nuestra entidad la forman 200, 300 trabajadores, pues ya es más complicado el imprimir a nivel ecológico también, por supuesto, pero imprimir, que firmen, etcétera. Entonces recomendamos las otras dos opciones, que son las siguientes. La de comunicar el manual por correo electrónico, con copia de recibo y copia de lectura, y guardar ese log, esa evidencia electrónica, guardarla por si hay una inspección de la Agencia de Protección de Datos, Agencia Española de Protección de Datos. ¿Correcto? Esa sería una fórmula que es la más utilizada, sin lugar a dudas, pero aparte de entregarlo en papel, si la dimensión de la entidad es pequeña,
o enviarlo por correo electrónico, tenemos una tercera alternativa, que es la siguiente. Muchas empresas, ya de una dimensión un poco más grande, aunque ahora mismo realmente tampoco ya se está viendo muchísimo tipo de entidades, hablamos de que hay muchas entidades que tienen una intranet, un portal del empleado que se llama portal del personal. Pues lo que deberíamos hacer es colgar ese manual en el portal del personal, en el portal del empleado. ¿Por qué? Porque así estamos nosotros demostrando ante cualquier inspección, ante cualquier problema, que la entidad de forma preventiva, de forma proactiva también, ha comunicado al personal de la entidad cuáles son las medidas de seguridad que debe implementar en el desarrollo de su trabajo para proteger los datos. Es decir, tenemos tres alternativas, como acabamos de comentar. Lo que ahora os estaréis preguntando, seguro que es la pregunta más habitual en las auditorías que llevamos a cabo en Eureka Legal, es ¿pero hay que firmarlo o no hay que firmarlo obligatoriamente? A ver, me estás liando, Alberto. Pues no es obligatorio que lo firmen. Es recomendable para todavía tener una evidencia más, pero lo que establece la normativa es que las entidades deben informar en relación a las medidas de protección de datos que deben respetar el personal, ¿correcto? Entonces, lo que debemos demostrar es que realmente hemos informado, pues entregándolo en papel y teniendo, digamos, un justificante. En este caso sí que habría que firmarlo si lo entregamos en papel. En correo electrónico lo que deberíamos hacer es guardar el log y de copia de lectura y de llegada. Y por último, en la intranet es muy fácil de demostrar. Podemos demostrar que tenemos colgado, cuando venga el inspector, que tenemos colgado el manual en el portal, ¿correcto? En el portal de intranet. Muy bien, pues conclusiones. Pues lo que hemos comentado. En primer lugar, por favor, debéis concienciaros todos, no solo los empleados, todos los usuarios del sistema, y usuarios somos todos, desde el recepcionista que tenemos en el mostrador, en la entrada, hasta la directora financiera, hasta el gerente, cualquier persona que trata datos de carácter personal es un usuario del sistema y debe recibir el manual. Eso en primer lugar. ¿Debemos formar o no debemos formar? Obligatoriamente no, pero altamente recomendable. ¿Por qué? Porque el objetivo es concienciar, el objetivo es que no existan fugas de información, brechas de seguridad que haya que comunicar a las autoridades de protección de datos. Por eso, si todos estamos concienciados en la importancia que tienen los datos, lógicamente las fugas será más difícil que se produzcan, aunque ya, como todos sabéis, la seguridad al 100% no existe y incluso en el Pentágono se puede llegar a entrar a nivel informático. Estamos hablando de que el manual se debe comunicar, como hemos comentado, de las tres formas que hemos dicho. No hace falta, no es obligatorio firmarlo, aunque es recomendable tener esa firma también, si es posible. Y por último, el contenido del manual. El manual debe tener un contenido mínimo. Debemos incluir protocolos de incidencias, protocolos de ejercicio de derechos de protección de datos. Debemos incluir los miembros de la Comisión de Seguridad, quién es el delegado de protección de datos, cómo se debe usar el correo electrónico, las medidas de seguridad que implementar en el teletrabajo, cómo debemos usar el correo electrónico, etcétera. Cómo se deben desechar los soportes tanto en papel como en formato automatizado. Si debemos eliminar información del archivo histórico, ¿cómo debemos hacerlo? Habrá que realizar y elaborar una tabla de eliminación de información, un inventario, ¿correcto? Un inventario de información para saber qué tenemos, porque si no sabemos lo que tenemos es como cuando heredamos. Si no sabemos si vamos a heredar deudas, tenemos un problema porque a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Pues con estas tres conclusiones, formar no es obligatorio, recomendable, comunicar el manual es obligatorio, de las formas que hemos comentado, contenido mínimo del manual, pues espero que os haya aclarado un poco qué debéis hacer en relación a la formación y concienciación del personal. Así que me ajusto al tiempo, son 10:29, así que, bueno, doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias y, bueno, ahora posteriormente continuaré. Gracias. Gràcies, Alberto. Moltes gràcies. T'has ajustat perfectament al temps. Molt aclaridora la teva explicació i molt important. Jo també ho vull ressaltar, una bona explicació als treballadors. Els manuals de protecció de dades no han d'acabar al calaix, que això abans, sobretot abans del 2018, era l'habitual.
i ara la gent s'està conscienciant més, però és molt important. S'ha de fer la protecció de dades i aquesta no ha de quedar al calaix. S'ha de transmetre als treballadors i la nostra experiència, i Alberto, jo crec que tu també ho comparteixes, és que quan vas i ho expliques als treballadors, no només els hi entregues el document o penges, vas i hi ha algú que els hi explica, jo el que em trobo és que les xerrades d'explicació de protecció de dades són molt actives perquè generen moltes preguntes als treballadors. I això fa que aquesta explicació, que aquest manual els hi arribi de veritat, i que ells tinguin consciència que en aquest document hi ha respostes i hi ha una part molt important de regulació del desenvolupament de la seva relació laboral. Hem de recordar que l'incompliment d'aquestes normes aplicades a l'empresa forma part també del règim disciplinari de les persones treballadores. Per tant, molt important explicar-ho, molt important les xerrades i, a més, us ho recomanem, perquè són molt actives aquestes reunions, funcionen molt bé. A continuació, tenim algunes preguntes. Les contestarem totes al final de la jornada, si us sembla. A continuació tenim el Marc Bueno, el company i advocat del Departament Jurídic, que ens explicarà el règim sancionador per la vulneració de protecció de dades a l'empresa. Marc, quan vulguis. Moltes gràcies, Estrella. Moltes gràcies, Alberto. Moltes gràcies a tots i totes per venir, per acudir a la jornada. Jo, a diferència d'Alberto, sí que soc més partidari de posar una presentació, tot i que no us penseu que vagi a llegir-la o avorrir-vos sense... A veure si aconsegueixo ficar-la. Això, perfecte, perdoneu, els problemes del directe. No vaig amb ànim de llegir-la o de deixar anar al tostón, sinó que aniré repassant alguns conceptes a mesura que vagi passant les diapositives per a comentar. Abans, no obstant, voldria quedar-me amb dos aspectes que ha mencionat l'Alberto i que trobo molt importants. En l'època Covid i tot el que ha portat amb la digitalització i el teletreball, donem o no medis propis de l'empresa o que les persones treballadores acabin utilitzant els seus medis particulars, és molt important l'establiment de protocols, medis, mesures preventives, reactives o correctives per a prevenir aquestes fugues d'informació. L'exemple que ha posat del pendrive, tenim, per exemple, un cas real que va passar i que va ser sancionat aquí a Espanya. Per exemple, hem de tenir cura, hem de conscienciar, és molt important elaborar el protocol, formar i conscienciar tant a les persones treballadores com a tots els components i membres de l'empresa. Més ara en l'època de digitalització i teletreball. El règim sancionador en protecció de dades és el procediment sancionador en matèria administrativa. És la via administrativa i haurem d'estar-nos al que es preveu a la llei 39 del 2015 amb les especialitats que es puguin preveure en la pròpia llei orgànica de protecció de dades. Dintre d'aquest procediment, seguirem el procediment, es poden aplicar mesures provisionals, seguirem el règim de recursos administratius fins que es posi via a la via administrativa i, finalment, podrem acabar davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, sobretot amb les resolucions que es dicti per presidència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que són les que posen fi a la via administrativa i ens donen pas a la judicial. Per continuar, després d'aquesta introducció, molt breument comentar que els subjectes responsables de les sancions i de la responsabilitat que ens pugui acometre per la fuga d'informació són els responsables dels tractaments, els encarregats a qui els responsables deleguen el tractament de les dades. En el cas que els responsables, els encarregats, han de nombrar un representant si estan fora de la Unió Europea. També les entitats de certificació, que són els que certifiquen els nostres protocols, medis i mesures, i les entitats acreditades de supervisió dels codis de conducta, per exemple, els codis que nombrava l'Albert. Per començar, amb el règim d'infraccions, aquí les infraccions molt greus, l'ordenament, el que ve a sancionar principalment són les faltes als principis ordenadors de l'ordenament jurídic, ja sigui inconstitucionals o de la llei orgànica de protecció de dades, i les possibles vulneracions als drets fonamentals i llibertats públiques de les persones treballadores i persones en general, usuaris, consumidors, terceres persones, sigui qui sigui.
Per tant, la falta d'observança d'aquests principis, el tractament il·lícit, sense base, sense consentiment exprés, sense consentiment sobre la finalitat del tractament, de què anem a fer amb aquestes dades. El tractament, no només el tractament propi, sinó el tractament incorrecte d'aquelles dades que revesteixen una especial protecció, com són les de caràcter ètnic, religiós, sindical, d'orientació sexual, etc. Un tractament de condemnes penals, de condemnes de sancions administratives si no reuneix la condició d'autoritat pública o de caràcter de la potestat sancionadora, ometre els deures d'informació, vulnerar els drets de confidencialitat propis del tractament de la informació i que els usuaris o consumidors ens estan cedint. Nosaltres, en el tractament de dades, tenim el deure de confidencialitat, de mantenir-les secretes i segures i reservades. No es poden publicar, no es pot donar accés a tercers que no tinguin un interès legítim. També, i que això era una pràctica que es va eliminar i es va erradicar, l'exigència de demanar un cànon o una taxa per exercir els propis drets de les persones interessades en el seu tractament o en els seus drets, els antics drets ARCO, ara ampliats des de l'RGPD del 2018. La transferència de dades a un tercer. L'incompliment, aquí sí que m'ho volia aturar, quan ja tenim una resolució sancionadora ferma per l'Agència de Protecció de Dades, la sanció, si la incomplim, podem arribar fins als 20 milions o als 4 milions, al 4% del volum de xifra de negocis de l'any anterior. No parlem de benefici, parlem de xifra de negoci, d'ingressos, d'ingressos menys gastos, de resultat. Resultat abans d'aplicar ajustos, abans d'aplicar impostos. Aquí podem tenir una càrrega, un perjudici econòmic bastant gran. També no permetre l'exercici, sobretot, s'eleva el dret em surt en castellà, el derecho al olvido, que segurament es comenti posteriorment, el derecho al olvido quan s'ometi o quan es bloquegi el dret a suprimir les dades d'una persona interessada, o la resistència, obstrucció i impediment de les actuacions inspectores de l'Agència de Protecció de Dades. Són principis que ordenen i són tipus específics que comporten la comissió d'infraccions molt greus, dels que després veurem en quines quanties ens movem de sanció. Les infraccions greus també ja no van tant als principis de la vulneració de drets fonamentals, sinó que van a la falta de diligència o negligència en l'implementació del tractament i també en el propi tractament. És a dir, si no fiquem mesures, quan fem l'anàlisi de la protecció de dades i dels rols i de quines dades tractarem i quines finalitats tenen, hem de posar mesures adequades al propi tractament i implementar mesures preventives, correctives o com sigui per evitar fugues d'informació. Si no actuem diligentment o amb negligència, és a dir, amb consciència que ho estem fent malament, podem cometre una sèrie d'infraccions que són catalogades com a greus. Aquí trobem el tractament sense consentiment, l'impediment o obstaculització en menor grau dels drets de les persones, la falta d'adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la fuga i per garantir un sistema segur en el tractament de les dades, la falta de diligència, la falta de designació d'un representant quan ens trobem fora de la Unió Europea, la falta d'atenció a sol·licituds tant fetes com per l'AEPD, com per l'AEPD és l'Agència de Protecció de Dades, per si no ho havia nombrat abans, o com per les persones o consumidores usuàries o terceres persones a les que tractem les seves dades, contractar els encarregats sense un contracte per escrit. L'obligació de formalitzar un contracte per escrit és preceptiva, està en la normativa i és obligatòria. Contractar l'encarregat del tractament sense consentiment del responsable. El responsable és la persona física o jurídica que recopila les dades, que per la seva activitat econòmica o per la seva explotació d'activitat té dades de persones. Sense el consentiment d'aquesta persona, de la titular de l'explotació de l'activitat, no podem contractar un encarregat que serà el que gestioni el tractament. La falta de determinació de les finalitats i medis. Aquí m'hi volia aturar perquè amb el que venia dient
cal fer una anàlisi per implementar molt bé en el protocol, com deia l'Alberto, quines mesures i quins medis, quines mesures tècniques i organitzatives implementem per cada tractament adaptada a cada finalitat del tractament. Un tractament pot tenir una finalitat X, conèixer i oferir una informació que una altra. També en el tractament hem de tindre un registre d'activitats del tractament de les dades. Per tant, s'ha de tenir i s'ha de posar a disposició de l'Agència de Protecció de Dades si ens el requereix. La falta de cooperació, la falta de valoració dels riscos i l'impacte, la falta de comunicació responsable sobre les vulneracions de la seguretat, del nostre sistema de seguretat, pot no ser perfecte. Com bé deia Alberto, cada dia tenim més innovacions, més tècniques de les ja conegudes per part dels hackers o per part de les persones que volen cometre algun tipus d'estafa. Per tant, ens hem d'anar actualitzant en aquests medis i mesures tècniques i organitzatives i podem sempre tenir algun problema o alguna contingència potencial de que els nostres sistemes de seguretat puguin ser vulnerats. La falta de consulta prèvia. La consulta prèvia en algunes matèries és obligatòria. Per tant, si ometem aquesta consulta prèvia a l'Agència de Protecció de Dades, també cometrem una infracció greu. I la falta de designació de delegat de protecció. Per no estendre'm més, no possibilitar també el delegat o delegada de protecció la seva participació en la confecció dels medis i protocols i prevenció de riscos en matèria de protecció de dades i utilitzar informació o falsejar informació per a convertir-se o obtenir la certificació, convertir-se en un organisme de certificació o utilitzar la certificació. Les infraccions lleus es concreten més aviat en faltes de transparència i informació en el tractament, negligències internes pròpies de la gestió i la falta d'atenció en el compliment de la normativa. Sobretot, trobem en aquestes infraccions lleus la falta d'adaptació o informació completa a les persones usuàries o consumidores sobre el tractament de la informació que ens estan donant, no donar a la persona la informació sobre la finalitat i la possibilitat de reclamar també a l'Agència de Protecció de Dades si no ens establim el que nosaltres mateixos li hem comunicat de quines són les dades que tractarem i quina és la finalitat que tenim. No facilitar als destinataris de la informació en el tractament, perquè quan rebem informació de persones treballadores, de terceres persones, consumidores o usuàries, podem estar-la cedint a una altra persona i podem tenir aquest consentiment. Però si aquesta persona ha realitzat el seu dret de supressió, de rectificació i no l'informem a les destinatàries d'aquesta informació, de quan la cedim, també pot ser una infracció. L'incompliment de la supressió de les dades d'una persona que ha mort, òbviament, potser no tenim el control, o no llegim cada dia el diari per veure si les persones que surten al diari estem tractant les seves dades, necessitem una sol·licitud, però si tenim la sol·licitud d'aquesta persona ha passat a millor vida i no procedim a gestionar o a eliminar, a suprimir aquestes dades d'aquesta persona, també pot ser la comissió d'una infracció. I per no estendre'm més, al final es tracta de negligències en les infraccions o tipus que hem comentat en les infraccions greus o molt greus. O sigui, es tracta són un tipus d'infraccions que venen per el compliment inexacte de les obligacions que estableix l'RGPD o la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Falta d'informació, falta de facilitar la documentació inexacta. Per tant, com veiem, són actituds amb falta de diligència més que amb negligència, perquè la negligència té la connotació culposa de la voluntat i aquest és un extrem que agreuja la qualificació de la infracció. Llavors, les infraccions, com les podem entendre per escrites perquè siguin no sancionables? Les molt greus als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus a l'any. Significa que un cop comesa la infracció, però la infracció aturada en el temps, és a dir, que la coneixo aquí i durant aquest temps
no en tenim coneixement o no tenim requeriment de l'Agència de Protecció de Dades, aquesta pot prescriure. Però si aquesta és continuada en el temps de prescripció es va renovant. Per tant, mai acabaran de prescriure, perquè el fet inicial no ha tingut un final, sinó que continua en el temps, aquesta infracció es perpetua. Iniciat el procediment sancionador, aquest només pot prescriure reiniciant-se, perquè l'inici del procediment sancionador en el termini de prescripció de les infraccions paralitzarà, interromprà i renovarà el procediment al termini de prescripció. Només es pot donar la prescripció del procediment si el procediment sancionador s'atura per causa imputable a l'autoritat de control. És a dir, però no per imputable perquè nosaltres no complim, sinó perquè d'alguna manera l'expedient s'ha quedat aturat amb la pilota en el seu terrat. Llavors, és aquí quan pot prescriure el procediment sancionador, que no la sanció, perquè recordem, amb l'inici, la prescripció de la sanció s'ha interromput i s'ha renovat un altre cop. Les sancions, de les que després comentarem la seva quantia, tenen criteris de graduació. Les sancions, com bé sabeu, en tots els ordres jurisdiccionals o les branques del dret, tenen forquilles. Tenen forquilles i encara que fiqui un mínim i un màxim segons la qualificació, ens podem moure d'aquesta forquilla en atenció en els criteris que es diuen de graduació, a la naturalesa i gravetat, el nombre d'afectats i el dany, la intencionalitat o la negligència, les mesures per reduir els danys i perjudicis, la implicació dels responsables per cooperar amb l'Agència de Protecció de Dades i minimitzar o restituir la situació i minimitzar el dany i restituir la situació a l'estat anterior, segons la categoria de dades personals, és a dir, no tindrà la mateixa entitat les que tenen una protecció constitucional més elevada, com són l'origen ètnic, l'orientació sexual, la llibertat religiosa o la llibertat sindical, com altres, per exemple, com per exemple el nom i cognoms o la direcció, tot i que també està protegit com a dret fonamental com a domicili privat i està dintre de l'esfera íntima, i adhesió a mecanismes de certificació i altres factors agreujants o atenuants que pugui establir la nostra pròpia llei orgànica de protecció de dades, com per exemple els codis de conducta, els medis, l'auditoria, la revisió, la formació, etc. Les sancions. Ai, disculpeu, aquesta diapositiva està equivocada en el títol. Aquí seria la quantia de les sancions. Les sancions ens mouríem entre les lleus, ens mouríem entre 40.000 euros o menys per infraccions lleus. Les sancions per infraccions greus ens mouríem entre 40.001 euros i 300.000 euros. I les sancions molt greus serien per imports superiors a 300.000 euros. Aquestes també prescriuen al cap d'un temps, és a dir, que imposada la sanció i no executada, la sanció, és a dir, no feta efectiva per l'autoritat de control o per l'organisme judicial, prescriuen els 2 anys, és a dir, ja no seria reclamable. Per exemple, per infraccions greus entre 40.001 i 300.000 ja no serien reclamables si durant 2 anys no hem tingut cap tipus de requeriment en execució o notícies. Comença a comptar des del dia següent en què la resolució és ferma, ja sigui judicial o en via administrativa, i un altre cop l'inici del procediment d'execució comportarà la interrupció d'aquest termini de prescripció de les sancions. Bé, passant a casos pràctics reals, que són els de més interès i els que podem conèixer també, no només aquí a Espanya, sinó arreu de la Unió Europea i espai Schengen, com deia l'Alberto. Per exemple, trobem el cas d'un ajuntament de Navarra que en una persona que estava tenia una estança irregular aquí a l'estat espanyol, el volia fer comparèixer a efectes de subsanar el seu empadronament, el volia fer comparèixer a l'Ajuntament a efectes que fos deportat. El van enganyar, realment sí, no tenia permís d'estància i residència, però realment estava enganyat.
Aquí, l'Agència de Protecció de Dades va fer una advertència a l'Ajuntament que era incorrecte. Malauradament, tot i no seguir el procediment, també la persona va acabar deportada. En un altre cas, per exemple, l'ús d'una fotografia d'un soci d'un despatx d'advocats a la web d'una empresa sense el consentiment d'aquest despatx d'advocats i sense el consentiment de la persona afectada. Aquí, en aquest cas, és una acció negligent, intencionada, dolosa, amb voluntat de publicar aquesta fotografia i amb coneixement que no tenim el seu consentiment i a part que va ser denunciat per la persona interessada, per la persona afectada. La multa, en aquest cas, va ascendre a 8.000 euros. També, i que ha sigut confirmada fa poc, això és més d'àmbit penal, però que té relació amb el tema de protecció de dades i, com bé deia l'Alberto, sobre les relacions o la intimitat de les persones treballadores en els medis tecnològics, la pena de presó d'un empresari que accedia al correu electrònic d'una persona treballadora per buscar proves per justificar un acomiadament disciplinari, inferint en la seva esfera d'intimitat. Un altre cas, igual semblant al del despatx d'advocats, es va ficar una multa de 9.000 euros per la falta del consentiment al tractament i per no reflexar la informació mínima en la política de privacitat, aquella que tots acceptem, que ara podem configurar, però que tots acceptem sense llegir-nos. Potser podem caure en l'oblit o en la confiança que ningú s'ho llegeix, però quan tenim un problema la gent s'ho tornarà a llegir i és una cosa que ha acceptat i podem tenir algun tipus de responsabilitat o represàlia. En àmbit europeu, multes a Google per 50 milions per falta de transparència i per enviar massivament publicitat personalitzada a les persones usuàries, a H&M per 35 milions, a una operadora de telecomunicacions d'Itàlia amb 28 milions per utilitzar dades personals dels seus clients, a un hospital de Portugal per 250.000 euros per permetre a tots els facultatius i facultatives accedir a la història clínica dels pacients independentment de la branca de tractament i sense cap tipus d'establiment de rols o mesures o credencials o privilegis per accedir-hi. Multa a Vodafone per part d'Espanya de 45.000 euros per no respectar el dret de cancel·lació d'un usuari que havia cancel·lat els serveis i seguia rebent massivament informació quan ja no tenien dret a tenir les seves dades ni a utilitzar-les ni a tractar-les. Multes a CaixaBank i a BBVA per un ús no consentit de les dades personals que tenien. I aquí, i és el que m'ha fet molta gràcia quan l'Alberto ha ensenyat l'USB, la multa a Worten per 10.000 euros quan es va vendre un disc dur com a nou, un disc dur que utilitzaven a la pròpia empresa i que contenia dades de les persones treballadores de l'empresa. Per tant, no només l'obligació de formatejar-los i no només no estem segurs, sinó que a sobre hem d'establir en el protocol aquestes mesures quan reutilitzem equips o quan comprem equips, perquè ens podem trobar que estem posant a disposició d'un consumidor usuari, en aquest cas, la informació personal, privada i íntima o econòmica, fins i tot, de les persones treballadores de tota l'empresa. I això va ser sancionat per Espanya a Worten amb 10.000 euros. Fins aquí la meva explicació. Espero no haver sigut molt avorrit i molt pesat i moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc. D'avorrit res, tot el contrari. Sobretot aquesta última part, on veiem l'aplicació pràctica del règim sancionador, que realment et deixa, perquè les sancions són elevades i a més veiem que hi ha moltes infraccions que jo crec que no són tan complicades de cometre sense cap mala fe, com la dels metges que consulten en un hospital que poden accedir a l'historial clínic d'altres pacients que segurament ho feien per una qüestió facultativa o una qüestió completament sense cap intenció i que això també pot comportar una sanció. Realment molt interessant i veure casos pràctics sempre ens fa veure que aquest règim sancionador que s'ha explicat s'aplica i que té conseqüències i són conseqüències econòmicament importants. Moltes gràcies, Marc. Donem una altra vegada pas a l'Alberto Cuesta, que ara l'Alberto ens explicarà i ens parlarà de la desconnexió digital també i del control empresarial. Molt important, hem vist també que el Marc ens ha referit una sanció a una empresa per precisament accedir
al correu d'un treballador. Per tant, Alberto, esperem la teva explicació i que ens il·lustris una miqueta de com fer les coses una miqueta bé en protecció de dades per evitar sancions d'aquestes característiques. Quan vulguis, Alberto. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Estrella. Gràcies, Marc. Una explicació molt interessant en relació al règim sancionador. I bé, jo ara passaré a explicar com tracta la desconnexió digital i el control empresarial la normativa de protecció de dades. Bé, en primer lloc, hem de saber què és la desconnexió digital, veritat? La desconnexió digital, segons la normativa, és el risc, és la necessitat que tenim tots com treballadors, com persones que presten serveis professionals, de desconnectar de què? De la feina. No pot ser que siguin treballadors de 24/7, no poden ser treballadors, com ha passat fa molt poc, no sé si era Morgan Stanley, em sembla que era, que, bueno, se han quejado y les dejan libre el domingo por la tarde o el domingo todo el día, me parece. Bueno, es decir, debemos desconectar porque según la normativa de protección de datos, eso puede provocar fatiga informática, el estar constantemente conectado a dispositivos móviles. Hasta hace una década aproximadamente, pues solo estábamos conectados al trabajo cuando llegábamos a las 8 al trabajo y conectábamos el correo electrónico. No teníamos ni móviles táctiles, ¿verdad? Qué tiempos aquellos en los que vivíamos un poco más tranquilos y pensábamos que estábamos estresados. Pues una década más tarde todo eso ha cambiado y todo eso sigue cambiando. Ahí, lógicamente, a peor en relación a la fatiga informática, que es de lo que habla el artículo 88 de la LOPD-GDD. No voy a hablar de más artículos, no os preocupéis, pero esto es importante porque uno de los motivos de esta trubada es la desconexión digital, pues lo encontramos en el 88 de la LOPD-GDD. Y habla de esto de que no debe existir fatiga informática, debe existir desconexión digital. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues aquí os siento deciros que la Agencia Española de Protección de Datos se lava las manos porque realmente en la última guía que ha publicado, por ejemplo, ya indica que no es competente para el tema de desconexión digital. Podéis verlo en la página 6. Estamos hablando de que la desconexión digital es más un aspecto que se debe regular en los convenios colectivos. Estamos hablando de que la negociación colectiva es la que debe tratar este asunto y, según indica el artículo 88, crear una política interna para que los trabajadores y trabajadoras no sufran fatiga informática. Pero bien, relacionado lógicamente con el ámbito de la protección de datos y los artículos siguientes al 88, vamos a ver de qué forma con la normativa de protección de datos podemos ayudar para que todos como trabajadores no tengamos esa fatiga informática y podamos desconectar lógicamente del trabajo. Pues hay aspectos que están íntimamente relacionados con la desconexión digital, con la fatiga informática, el control empresarial. Lógicamente, si nos controlan desde la empresa vamos a estar estresadísimos, ¿verdad? Pues vamos a tratar una serie de aspectos que que están regulados por el marco normativo de la protección de datos, que la Agencia Española de Protección de Datos sí que se declara competente y que son los siguientes. El teletrabajo, por supuesto. Faltaría más el teletrabajo, la videovigilancia, el control de acceso a instalaciones, el registro de jornada y también, lógicamente, la geolocalización. Todos estos aspectos perdón, parten de una base, que es la siguiente. El control empresarial debe ser proporcional, debe superar el test de proporcionalidad, que se llama. No vamos a profundizar en este tema, pero debéis saber que cualquier medida de control empresarial que se implemente en vuestras empresas o que implementéis vosotros como empresarios y empresarias debe ser idónea para monitorizar, por ejemplo, el desarrollo de las funciones de los trabajadores, debe ser necesaria, no puede existir otra menos intrusiva, lógicamente, y debe ser proporcional. El 3 de proporcionalidad, ¿correcto? Y, sobre todo, debemos comprobar que con las medidas de control empresarial que implementemos en nuestra entidad no vulneremos ningún derecho fundamental, como es el de la intimidad, el de la protección de datos, ¿correcto? Partiendo de esta base, vamos a analizar ahora
4 de los aspectos que acabo de comentar. El teletrabajo, no vamos a entrar en él porque ya lo comentamos en la trubada de septiembre, pero bueno, aplica todo lo que vamos a decir para el resto prácticamente. Videovigilancia. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos quejado de que nos han puesto una cámara delante en nuestro pasillo, en nuestra planta, al entrar en el edificio donde trabajamos, de verdad? ¿Esto se puede o no se puede hacer? Bueno, pues sí que se puede hacer. Lógicamente, la empresa puede instalar cámaras por 2 tipos de motivos. Hay 2 bases jurídicas que se denominan. Una por interés legítimo, es decir, por el control de instalaciones, control de la seguridad de las instalaciones. Aquí entraría la base jurídica del interés legítimo. Y otro de los motivos para instalar cámaras, ojo, y esto no es muy conocido, pero debéis saber lo que se puede hacer, aunque nosotros realmente nunca lo recomendamos porque realmente sería un poco intrusivo, pero se puede llegar a hacer. Se pueden instalar cámaras para controlar y verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, ¿correcto? Y aquí no solo entra en juego la normativa de protección de datos, sino el 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. Lógicamente, el Estatuto de los Trabajadores ya habla de que hay que verificar el control empresarial y se puede controlar a los trabajadores. Aquí la base legitimadora estaríamos hablando que es el contrato laboral, ¿correcto? Para poder realizar este control. ¿Pero de qué forma hay que hacerlo? Pues informando, importantísimo. Hay que informar previamente. ¿Dónde? Pues seguro que uno de los lugares en los cuales hay que informar lo habéis visto todos, que son los carteles estos amarillos que están en todos los sitios, ¿verdad? Cuando hay cámaras, pues deben existir carteles informativos previos a la captación de las imágenes, previos, porque si yo soy un testigo protegido, me están persiguiendo unos sicarios porque he denunciado un asesinato, no quiero que nadie tenga mis imágenes o en el parking de mi garaje, ¿correcto? Antes de que entre en el lugar de grabación debe existir este cartel, adaptado al RGPD, por favor, que no ponga LOPD 1599, por favor. Y hay que indicar cuáles son las finalidades, por ejemplo, para poder grabar. Si queremos grabar solo para controlar instalaciones, por seguridad, pues hay que indicarlo, pero si queremos verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, hay que indicarlo también, ojo, y esto a veces crea polémica, pero hay que indicarlo en el cartel. En el cartel hay que indicarlo, pero también previamente en el manual de protección de datos. Hay que advertir previamente al instalar cualquier cámara que tengamos en las instalaciones, porque lógicamente si soy un testigo protegido, como hemos dicho, soy víctima de violencia de género, pues no quiero que nadie sepa dónde estoy. Saber hasta hace poco si tú eras un policía, un ertzaina en el País Vasco, te podía suponer la muerte. Todos lo recordamos, que no se nos olvide, ¿correcto? Estamos hablando que en Internet se pueden relacionar muchísimos datos. Big Data es un gran problema. Las imágenes vuelan, se traspasan de forma viral por las redes sociales. Cuidado. Las imágenes, ¿cuánto tiempo debemos conservarlo? 30 días como mucho. Después hay que eliminarlas y solo conservarlas de forma bloqueada, lógicamente, si ha habido algún delito y hay que ponerlas a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Minimización, lógicamente, de los datos. Uno de los principios que hay que cumplir siempre a nivel de privacidad. Hay que colocar el mínimo de cámaras necesarias para poder, lógicamente, conseguir esas finalidades que hemos indicado, ¿correcto? Por favor, las cámaras 360 no las pongáis. ¿Para qué? Dar vueltas y vigilar. No, no. Por una cámara fija controlando, pues a lo mejor pues la entrada al edificio y que sí, sobre todo sin que abarque zonas públicas, por favor, es importantísimo. Estamos hablando de que las cámaras con zoom hay que intentar evitarlas también al máximo, porque si no, al final estamos ahí todos con nuestro móvil, porque desde el móvil lógicamente se puede controlar, ampliando a ver qué lleva en la mano aquella persona, qué camisa lleva. No, ¿vale? Las cámaras con zoom vamos a intentar evitarlas. Sobre todo, y huelga decirlo, los monitores, esto en todas las auditorías, bueno, en todas no, pero en muchas nos encontramos los monitores de visualización, ¿dónde? En el mostrador. Todos los clientes están viendo por allí pues las imágenes de todo el edificio, de las 6 plantas del edificio. ¿Pero por qué? No tienen autorización para acceder a esas imágenes. Son visitantes, proveedores, clientes, consumidores que vienen a nuestra entidad. Y sobre todo, solo deben acceder a esas imágenes, ¿quién? Las personas que realmente necesiten controlar las imágenes, personal de seguridad. Y ya está, básicamente. Por último,
lógicamente, en el aseo, en el vestuario, no se pueden colocar, pero hay un lugar en el cual muchas entidades piensan que pueden colocar cámaras, pero que no se pueden colocar. En los comedores, en el office, no. En reuniones, en lugares de reunión común no se pueden colocar. ¿Por qué? Porque todos sabemos, si hemos trabajado en empresas, lógicamente, que si hablamos con un compañero y no hablamos con otro, se puede incluso deducir de qué estamos hablando, ¿verdad? No, eso no. Y, por ejemplo, si colocamos una cámara para controlar una máquina expendedora, tiene que focalizarse en esa máquina expendedora, no en toda la sala, ¿correcto? Por ejemplo. Videovigilancia. Estamos hablando que para instalar cámaras de videovigilancia hay que aplicar los requisitos que hemos comentado anteriormente. Test de proporcionalidad, ¿correcto? Que sea idónea, proporcional y necesaria para cumplir con esas finalidades y respetar derechos de intimidad y protección de datos. De la misma manera que la videovigilancia, también el control de acceso a instalaciones debe respetar estos principios que acabamos de comentar, estos derechos y, bueno, control de instalaciones. ¿Cuál es la finalidad de control de instalaciones? Pues, lógicamente, las bases jurídicas son las mismas que hemos comentado antes. Pueden ser igual, control por seguridad y control de los bienes que tenemos en la entidad, para que no se nos cuele nadie, lógicamente, y cuele entre comillas, por supuesto, y pueda robar información o llevarse bienes de materiales de la entidad, o también para el control laboral, lógicamente, para saber si ha llegado a trabajar la persona o no ha llegado. Ojo, no hablamos de registro horario, eso hablamos luego y es diferente. Control de acceso a instalaciones. Esto lleva mucho más tiempo en las entidades, correcto, implementado. ¿Y qué ocurre? Pues que lo mejor es hablar de ejemplos. ¿Dónde podemos colocar un control de acceso a una instalación? Pues una muy clara y necesaria es en la sala de servidores informáticos. Por favor, todos los que estáis viendo, si tenéis un servidor informático, una sala de servidores, el CPD, el Centro de Procesamiento de Datos, hay que instalar un registro de entrada y salida. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información, todos los datos de vuestra entidad están ahí, porque se está gestionando desde ese lugar, se están conservando los datos. Muchos están en la nube, pero la gran mayoría se replican en ese servidor. Y si no se controla quién entra y quién sale, tenemos un problema. Por eso, registro de entrada y salida. Ya sabemos que la normativa habla sobre todo cuando son categorías especiales de datos, pero vamos a instalarlos siempre para que no haya problemas. Cerradura, por ejemplo, sería un método y con un documento que indique entrada y salida. Esto es lo que se ha hecho toda la vida. Pero últimamente estamos encontrando, como os he comentado en los proyectos, que hay controles de acceso a instalaciones mucho más invasivos, que seguramente os habéis topado con ellos, como son reconocimiento de iris, simetría de la mano, huella digital, reconocimiento facial. Es decir, esto para entrar en el bloque de edificios de nuestra empresa, ¿es necesario? ¿Realmente es necesario que la empresa tenga mi ADN a nivel biométrico, que es único, unívoco y solo lo tengo yo y solo existe porque yo soy hijo de mi madre y de mi padre y no de otros padres, según me han dicho? Pues yo recomiendo absolutamente a todas las entidades, y no lo recomiendo yo, sino lo establece la ley, que se utilice un método menos invasivo. Si, lógicamente, vamos a proteger el SARS-CoV-2, vale, pues sí, vamos a instalar un reconocimiento biométrico, porque el COVID y el virus, si sale al exterior, puede provocar un problema. O si estamos en el Pentágono, o si estamos en la NASA, pero para entrar en la carpintería de aluminio de la esquina hace falta que todos los trabajadores tengan que facilitar, bueno, reconocerse a nivel biométrico. Pues no. Y sobre todo, si lo creéis necesario, hay que realizar una evaluación de impacto de privacidad que determine si es necesario o no. Y os puedo asegurar que en el 90% de las evaluaciones de impacto de privacidad, que para quien no lo sepa, y voy a intentar ir más rápido, pero quien no lo sepa, una evaluación de impacto de privacidad es como cuando colocamos una fábrica al lado del río. Hay que realizar una evaluación de impacto ambiental para saber si el río contamina el río Besós o no. Pues igual, si realizamos un tratamiento de datos con un nuevo aplicativo que puede vulnerar derechos y libertades de protección de datos, hay que realizar una evaluación de impacto de privacidad para saber si es perjudicial o no para esos derechos. Pues, sobre todo, si la evaluación determina que hay que instalar un reconocimiento biométrico, ¿qué hay que hacer? Pues que nunca sea un reconocimiento biométrico
basado en la identificación. Es decir, que mis datos, que mi iris entre en una base de datos y empiece a intentar de alguna forma conectar con los datos que están en una base de datos de uno a varios, que se denomina. Es decir, mis datos no pueden entrar en una base de datos para ver si yo estoy por ahí, no. Hay que establecer un reconocimiento biométrico o de la siguiente forma, que se denomina uno a uno, es decir, autenticar que mi mano, mi silueta, corresponde con la que está en la base de datos. Es decir, solo eso, no podemos hacer como ha hecho un supermercado que quería reconocer a todos los que entrábamos en el supermercado, reconocernos facialmente para ver si habíamos cometido algún delito. No, ¿vale? Esto es muy importante. Es decir, es bastante complejo el tema de control de acceso a instalaciones, aunque no lo parezca, y siempre hay que informar, por supuesto. Videovigilancia, control de acceso a instalaciones. Ahora vamos con el control del registro de la jornada, el control horario, que bueno, pues lógicamente aquí ya estáis todos y todas muy acostumbrados. La finalidad, ¿cuál es? Pues que nadie trabaje 18 horas, sino que trabaje 8 horas, ¿correcto? La base jurídica, lógicamente, es el Real Decreto del 2019, 8/2019, es una obligación legal, y lo que hay que hacer es conservar los datos de entrada y de salida, de inicio y de fin de la jornada durante 4 años, ¿correcto? Bien, pero estamos hablando de que este registro no puede ser público, no lo podemos dejar colocar en un mostrador como lo de las cámaras, porque ¿a qué le importa? No le interesa, no está autorizado un cliente o un proveedor a que vea quién está trabajando en nuestra entidad, no puede estar ahí a disposición de todo el mundo, ¿vale? Eso sí está en papel, que era, bueno, que muchas veces es habitual. Pero también es verdad que para facilitar el registro y sobre todo con el teletrabajo a distancia, lo que estamos haciendo últimamente es facilitar en la intranet el registro horario o con una aplicación que normalmente son muy seguras, pero hay que verificar que esta aplicación, lógicamente, no vulnera ningún tipo de derechos y hay que verificar que esta aplicación y esta intranet donde vamos a registrarnos ha superado el test de proporcionalidad que hemos dicho anteriormente, que sea idónea, proporcional y necesaria, ¿correcto? Y que no vulnere ningún derecho. Es decir, registro sí, porque hay una obligación legal, solo que accedan las personas autorizadas, pero hay que comprobar que, por ejemplo, una persona que es un comercial, que está trabajando un día en las afueras de Ferrol, otra en la Bahía de Cádiz y otra en Benidorm, pues que esa persona, en base al registro horario, no esté controlada, que no se utilicen los datos de geolocalización, sino solo los datos de entrada y de salida, ¿vale? La finalidad debe ser la de control horario de la jornada, no otra. Y por último, y ya acabo, me quedan 2 minutos. Uy, bueno, 2 minutos, 11:15, sí. Intento ir lo más rápido posible, pero siempre siendo lo más claro posible también. Videovigilancia, control de acceso a instalaciones, registro de jornada, teletrabajo, ya hablamos en septiembre, por favor puedes ir a ver el vídeo. Geolocalización, bien, todos tenemos el móvil con la geolocalización activada, por favor, os recomiendo desactivarla, ya nos controlan bastante solo con las antenas de los móviles, si ya activamos la geolocalización, lo tenemos todo para que las aplicaciones nos acaben de controlar. La finalidad, ¿cuál es? De geolocalizar el control del personal, de los trabajadores, para realmente saber si están en esa zona tan remota que están diciendo que están trabajando, o para controlar flotas de camiones, de furgonetas, etcétera. ¿A qué flotas, a qué camiones, a qué furgonetas le podemos poner un GPS, un sistema de posicionamiento global? Pues solo a los que realicen entregas. Para saber si realmente, pues, con los problemas que hay con el Brexit a nivel burocrático, pues está en Calais o ya ha pasado y está en Reino Unido, ¿correcto? Pues vale, podemos hacerlo porque hay que hacer una entrega en un tiempo determinado, pero no podemos de forma masiva a toda nuestra flota de camiones y furgonetas ponerle un GPS. Y sobre todo, por supuesto, nunca podemos poner ningún GPS, ningún sistema de posicionamiento global en dispositivos personales. Por favor, esto que quede claro, faltaría más. Ya tener controlado al trabajador hasta cuando ha ido al médico a hacerse una PCR. Pues, sobre todo, informar previamente, faltaría más, pero además, sobre todo, claramente, transparentemente y de la forma más detallada posible. Este tema es muy sensible, la geolocalización. Se pueden deducir
muchísimos aspectos de nuestra personalidad sabiendo dónde estamos en cada momento, ¿correcto? Por eso, a nivel de geolocalización, aquí lo que habría que hacer, lógicamente, es una evaluación de impacto de privacidad, sin lugar a dudas. Si vamos a implementar un GPS en flotas, en camiones, en entregas, en motocicletas, etcétera, hay que realizar una evaluación de impacto de privacidad para ver realmente cómo si afecta o no afecta gravemente a los derechos y libertades de las personas. Y acabo, por último, hay que limitar al máximo los mecanismos de registro de incidencias que establecemos, que implementamos, ¿dónde? En los vehículos. ¿Por qué? Un mecanismo de registro de incidencias es, se ha parado de forma brusca nuestro camión, ha habido un accidente. Hay muchas empresas que instalan hasta cámaras para saber cómo mejorar la conducción para que sea más ecológica, es decir, hay que limitar al máximo esos mecanismos de control, ¿correcto? Porque al final invaden la intimidad de las personas. Y ya acabo, por último, con el recordatorio de que las conclusiones son las siguientes. En el marco normativo de la protección de datos, la desconexión digital está establecida pero no regulada. Está establecida en el 88 de la ley e indica que debe evitarse la fatiga informática. ¿De qué forma? Pues estableciendo políticas internas para evitar que las personas estén conectadas digitalmente con la empresa constantemente, ¿correcto? Lo que evita la fatiga informática, ¿qué es? Que haya un control empresarial fuera de la ley, excesivo, muy invasivo. ¿Dónde? ¿En qué tipos de qué formas? Pues mediante la videovigilancia, como hemos dicho, control de acceso a instalaciones, geolocalización, control horario, teletrabajo. Lo que debemos hacer es test de proporcionalidad y lo que debemos hacer es confirmar que no se vulneran los derechos de protección de datos y de intimidad. Con esto, lo que os recomendamos es que siempre que exista control empresarial se realice una evaluación de impacto de privacidad para comprobar y realmente confirmar que no estamos invadiendo los derechos de los ciudadanos, de las personas que somos todos. Muy bien, pues espero haberos aclarado un poco todos estos aspectos. Ahora vamos al turno de preguntas, pero os agradezco vuestra paciencia y presencia en esta pequeña charla trubada. Y bueno, pues ahora continuamos con el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, yo decirte que si te hubieras alargado 2 minutos más no hubiera pasado nada, porque lo que estabas explicando era tan interesante que yo creo que a nadie le hubiera importado. Te agradezco mucho la explicación y yo aquí, a pesar de que hoy me toca ser moderadora, lo que no puedo dejar de decir como abogado laboralista es poner de relieve todas las medidas de control que tú has explicado, de control y seguimiento y vigilancia, entre comillas, a los trabajadores, la importancia de hacerlo bien, siguiendo todos los requisitos que has hecho, porque yo me he encontrado y nos encontramos muchas veces los abogados cuando llegamos a juicio y tenemos una prueba que es un vídeo, una videograbación en la que se ve el trabajador perfectamente cómo pues roba, ¿no? Pues un trabajador que prepara pedidos por la noche, ves cómo prepara todos los pedidos y almacén se prepara el suyo y tienes todo el seguimiento hasta el exterior, incluso ves cómo mete el paquete en el coche, pero si todo este seguimiento que tienes con las cámaras de videovigilancia no está adaptado y no cumple con los requisitos que ha estado explicando Alberto, de protección de datos, no ha sido avisado de que sirven para control laboral, el cartel no era correcto, las cámaras estaban instaladas de una forma indebida. Bueno, si todo esto no se ha hecho bien previamente, toda esta prueba estupenda que a ti como abogado te sirve para justificar que el despido era procedente, es una prueba ilícita y al final acabas pagando una indemnización que te podías haber ahorrado si hubieras hecho bien el trabajo, los deberes al principio en materia de protección de datos. Por lo tanto, yo, Alberto, cuando estaba explicando, estaba pensando qué importante es porque esto es así. Porque luego esto tiene otras consecuencias que no ves hasta que te ves, pues como te he dicho yo, en un juzgado viendo como toda tu prueba no sirve de nada por no haber cumplido estas medidas. Sobre todo, Estrella, perdón, es muy importante el aplicar principios preventivos que llegan del mundo anglosajón tirando la puerta abajo. Es decir, nosotros en el mundo latino lo que hemos hecho siempre es ser reactivos. Y no, hay que ser preventivos. Como decía aquel doctor Ordóñez, no más vale prevenir que curar. Y es verdad, es verdad. En estos aspectos hay que tenerlo muy en cuenta. El pasar revisiones médicas, el pasar evaluaciones de impacto de privacidad, auditoría, para después no encontrarnos como último ratio en el juzgado delante del juez, decir, no, nos anulan la prueba.
hay que intentar llegar a ese extremo ya con todas las de la ley y todos nuestros argumentos para poder, bueno, en la arena judicial, pues, bueno, pues defenderlos sin ningún tipo de problema. Sí, sí. Tenemos que hacer una jornada allí y profundizar en estos temas. Bueno, yo paso, sin más, para no alargar la jornada, paso al turno de preguntas, paso a transmitiros, si os parece, las preguntas en el orden que las hemos recibido para intentar aclarar todas las cuestiones que haya. ¿Vale? Tenemos la primera pregunta que nos decían qué tipo de trabajadores deben recibir el manual de protección de datos. Aquellos que lo trabajan, por ejemplo, en fábrica también deben recibirlo. Bueno, Sí. yo creo que aquí viene a decir si tiene que recibir toda la plantilla o unos en concreto. Alberto. Sí, muy interesante la pregunta. Realmente quien debe recibir el manual son las personas que tratan datos, son los denominados usuarios del sistema de información. ¿Quién trata datos? Pues realmente en una entidad son, sobre todo, es muy fácil de determinar. Quien tiene un ordenador y entra cada día en un ordenador, seguro que trata datos, pero también es verdad que hay personas que a lo mejor no trabajan con un ordenador, pero trabajan con otro tipo de dispositivo o acceden al archivo o tratan datos en papel que también deben recibir este manual de forma obligatoria. Pero bien, nosotros abogamos siempre para que todo el personal de la entidad reciba el manual de protección de datos, porque quién sabe en qué momento un trabajador promociona, un trabajador cambia de puesto y debe acceder a datos. Y aunque no deba acceder a datos en un momento determinado, el día de la auditoría, por decirlo, esa persona puede ser que de forma accidental o incidental encuentre datos de carácter personal y, bueno, pues hay que explicarle que esos datos no se pueden difundir por Internet, por ejemplo. No haría falta un manual para eso, sino con una cláusula de confidencialidad bastaría. Pero nosotros, para evitar males mayores y problemas posteriores con la agencia, con los tribunales, el manual preferimos entregárselo a todos los trabajadores y trabajadoras para que no haya ningún tipo de problema posteriormente. Sí, estoy de acuerdo, Alberto. Yo creo que es muy importante que todo el mundo, absolutamente todo el mundo lo tenga y sea conocedor para evitar incidencias o con lo que tú has dicho, ¿no? Pues una promoción y de repente ese trabajador no lo tenía y aquí puede surgir un problema. La siguiente pregunta que tenemos nos dice, ¿ese manual dónde lo podemos conseguir? Muy interesante esa pregunta en Internet. Lógicamente no se puede encontrar ese manual. Los manuales modelo no existen realmente. Los manuales derivan de una auditoría, derivan de un análisis del proyecto de la entidad, del sistema de información y lógicamente se deben realizar a medida. Entonces, bueno, pues realmente lo que sí que puedo recomendar a todo el mundo sin ningún tipo de cortapisa, por decirlo, sin ningún tipo de limitación, por favor, que entren en la Agencia Española de Protección de Datos o la APDCAT, la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Tienen muchísima información. Ahora mismo, hace muy pocas semanas, la semana pasada, no la otra, creo que fue, la Agencia Española de Protección de Datos publicó una guía sobre relaciones laborales que es interesantísima. La verdad que, lógicamente, el trabajo ingente de las agencias y de las autoridades nos obliga a estudiarlos y analizarlas, pero si quieren encontrar unas directrices sobre relaciones laborales pueden ir a la autoridad y muchas de las cosas que hemos hablado hoy las encontrarán ahí seguro. Sobre este manual de la agencia y bueno, la influencia que tiene sobre todo en relaciones laborales, haremos también una jornada aquí, puesto que como tú has dicho, Alberto, es interesantísimo. Interesantísimo. Y respecto al manual, te traspaso la pregunta, pero obviamente la protección de datos, la implementación en cada empresa se tiene que hacer a medida, en función de los riesgos que hay en esa empresa y un poco las características del sector en el que esté. No hay modelos. La verdad es que los modelos es mejor oír porque a veces dan muchos problemas. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué tiene que hacer una persona trabajadora cuando se va de la empresa y pide a la empresa que eliminen sus datos? ¿Qué tiene que hacer la empresa para poder eliminarlos? Perdona. Sí, lo primero que debe hacer, lógicamente, comprobar si esos datos realmente ya no son necesarios o no para la prestación laboral, que no lo serán porque se ha extinguido la relación. Hay que comprobar posteriormente cuáles son las obligaciones legales que debemos seguir cumpliendo, porque a nivel laboral pues hay muchísima seguridad social, a nivel tributario también hay que comprobar las prescripciones legales para saber cuándo se cumplen o no, porque hasta que no se cumplan, lo que debemos hacer es lo siguiente, hay que bloquearlos. Si ya no son necesarios, los datos hay que bloquearlos. ¿Y qué es bloquear? Muy rápidamente, es lo siguiente.
debemos extraer los datos del sistema de tratamiento habitual, del sistema de información, que no los trate cualquiera, sino solo el responsable de seguridad o los miembros de la Comisión de Protección de Datos. Por si viene alguna autoridad, ya sea judicial, administrativa, Hacienda, Seguridad Social, y nos pide esos datos porque ha habido alguna reclamación, hay que facilitárselos, ¿correcto? Un poco como el tema de las cámaras, las imágenes que hemos dicho antes. Pero en este caso sí que ya en la normativa existen una serie de plazos a nivel legal que se deben de conservar a nivel de seguridad social. Por ejemplo, el registro horario hay que conservarlos 4 años, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿verdad? Pues esto es lo que hay que hacer. A la hora de suprimir los datos, a la persona, lógicamente, que nos pida suprimirlos, hay que pedirle que se autentique, que nos demuestre realmente que es la persona que dice, no por teléfono porque la conozcamos o por correo ya podemos facilitarle, sino de identificarla con DNI y enviarle el modelo para que ejerza su derecho y sobre todo 30 días, por favor. Solo tenemos 30 días para facilitarle el derecho de supresión. Si nos pasamos de ahí ya nos puede denunciar. ¿Correcto? Muy bien. Gracias, Alberto. También, perdón, a continuación nos preguntan qué hemos de hacer para guardar el currículum de un candidato. Hemos de tener autorización explícita, aunque nos lo haya enviado esta persona. Muy interesante también la pregunta. Nosotros podemos recoger currículum de 2 maneras, por la página web y ya teniendo, digamos, una pestaña en la cual pone ¿quieres trabajar con nosotros? Aquí habría que incluir las cláusulas de protección de datos informativas para solicitar el consentimiento de forma adecuada. Pero si lo recibimos en mano, en papel, o más habitual, lo recibimos, lógicamente, ese currículum por correo electrónico, lo que hay que hacer es volver a enviar un correo electrónico a esa persona y decirle, informarle del tratamiento de datos que vamos a llevar a cabo. Y sobre todo, hay que pedirle a esa persona si confirma realmente que está de acuerdo en que llevemos a cabo ese tratamiento de datos. ¿Y cuál es el tratamiento de datos? Pues el siguiente, vamos a utilizar ese currículum para el proceso de selección que está en marcha en relación al puesto de trabajo X. Y lo vamos a destruir en el momento en el que acabe ese proceso de selección. No podemos guardar currículums, y esto ocurre mucho, durante lustros. Hemos encontrado currículums de hace 7, 8 años en empresas. No puede ser, yo me presento a un proceso de selección y no a otro, sino pasa como ocurre en la administración pública, que al final las administraciones, ya últimamente no tanto afortunadamente, pero ocurre que las notas están publicadas en Internet y yo me quiero promocionar para ir a un puesto de trabajo en otra administración pública y indica que para el mismo puesto en esa administración pública suspendí. Entonces, claro, ya al final eso acaba influyendo, aunque no debería influir, pero acaba influyendo si lo ve el jurado, las personas que seleccionan para ese puesto. ¿Correcto? Es decir, nos envían por correo electrónico, hay que volverle a enviar un correo y pedirle consentimiento e informarle correctamente para conservarlo. Si no, no lo podremos. Y sobre todo de forma limitada, no eternamente podemos conservar ese currículum. De acuerdo. Y si esta persona que envía el currículum lo envía no a un departamento de selección, sino, pues imagínate, al departamento de marketing de PIMEC, lo envía para pedir, pues para que lo tengan en su archivo, pero no es un departamento de formación, de selección de personal. Es decir, se ha equivocado de departamento. Exacto. A la hora de remitirlo, pues lo que hay que hacer es, a nivel interno, esa entidad debe tener un manual de protección de datos en el que indique qué vamos a hacer cuando nos llegan datos por Internet que no corresponden a los tratamientos que nosotros debemos llevar a cabo. Pues hay que dirigirse, lógicamente, a las personas que se indican en ese documento que indicará al responsable del departamento, hay que remitirle esta información y yo tendré que eliminar en mi correo esa información porque yo no puedo tratar ese tipo de datos. Es decir, muy importante, todos podemos tratar datos solo que correspondan a nuestras funciones. Si podemos acceder a datos que corresponden a otro tipo de funciones, hay que levantar la mano y decirle a nuestro responsable, a nuestro director o directora o gerente de nuestra entidad, hay que decirle, oye, yo no quiero acceder a esta información porque para mí es una bomba de relojería. Si hay una fuga de información de esos datos, me van a investigar a mí. Por eso, mejor que nos eliminen esa información, por favor. Así que control de acceso lógico, muy importante. Solo los datos necesarios para trabajar, ¿correcto? Muy bien, gracias, Alberto. También nos preguntan qué tiene que hacer una persona cuando se va de la empresa y la empresa quiere dejar su correo electrónico abierto para consultar.
O sea, no lo eliminan y siguen utilizando y mantienen esa bandeja de entrada pues, para no perder la información o consultas o pedidos, lo que haya. Sí, también esta es una cuestión bastante compleja y polémica. Las empresas, lógicamente, para no perder oportunidades de negocio, muchas veces no desactivan, deshabilitan el correo electrónico. Esto no se puede hacer. El correo electrónico debe estar habilitado solo para las personas que trabajan en la entidad. El directorio activo de usuarios y de correo electrónico solo debe estar activado cuando una persona pues, realmente lo necesita. Si ha marchado de la empresa, pues lógicamente hay que deshabilitarlo. Regla general. ¿Hay alguna fórmula para poder dejarlo, digamos, activo? Pues es una fórmula, pero hay que tener cuidado, es peligrosa y hay polémica en los tribunales. La única fórmula sería la siguiente, que en el manual de protección de datos, cuando se incorpora esa persona a la entidad, hayamos informado que el correo electrónico puede quedar abierto cuando durante un periodo determinado, que nosotros siempre recomendamos que sea de unos 3 meses como mucho, ¿vale? 1 mes, 3 meses, cuando se ha extinguido la relación laboral, podríamos dejar activada la cuenta, pero la empresa no podrá acceder a ese correo. Solo podremos hacer lo siguiente, dejar activa esa cuenta de correo con un aviso automático, por si alguien envía, un cliente, un proveedor, si envía algún correo, que sepa que esa cuenta ya no va a ser consultada por nadie. En el aviso deberá poner lo siguiente. Si quiere comunicarse con la empresa, debe dirigirse a este nuevo correo electrónico, porque esta cuenta quedará desactivada como lo de las vacunas. Quedan 87 días para la inmunidad, pues igual, lo mismo. Quedan 34 días para que se desactive. Y sobre todo, ¿por qué? No por el trabajador o la trabajadora solo, sino por mí. Si yo le envío un correo a Mar o a Estrella, quiero que lo lea Mar o Estrella. No quiero que lo lea Juan Antonio o Yolanda. Mi privacidad, la del tercero que se comunica con vosotros en la entidad, con la persona que se ha ido, también se debe proteger, ¿correcto? Es decir, ¿puede permanecer abierto ese correo o no? ¿Activado cuando la persona ha marchado? Regla general, no. Si lo mantenemos abierto, a nivel legal hay que atarlo perfectamente y detalladamente, previamente informando, etcétera, como hemos comentado. Si no, podemos tener un grave problema, último ratio, cuando lleguemos a la arena judicial, porque puede ser lógicamente, una vulneración del derecho a la intimidad y a la privacidad de estas personas que han marchado de la empresa y, sobre todo, quien marcha de una empresa, en muchos casos, marcha con la cabeza baja o enfadada y conoce mucho de los secretos de nuestra entidad. Es una bomba de relojería a la hora de denunciarnos, así que mucho cuidado en este aspecto. Pero bueno, estos son los aspectos más importantes. Este consentimiento, Alberto, se podría pedir también a posteriori. Se podría pedir a posteriori, pero aquí ya entramos, se puede hacer, ¿sí? ¿Correcto? Pero sí que es verdad que si lo tenemos de forma previa, estaremos más salvaguardados a nivel legal, porque siempre cuando una persona marcha de la empresa, lógicamente, bueno, pues a lo mejor tiene que cobrar el finiquito, tiene que cobrar dinero y el consentimiento no es libre. Tampoco va a ser libre, lógicamente, cuando está en proceso de contratación. Por eso es lo que hablamos, es un tema polémico. Nosotros siempre recomendamos no tenerlo activado, la verdad, y comunicar que esa persona ha marchado y ya está, y que lo envíen a otra cuenta de correo. Es la forma a nivel legal de protección de datos de salvaguardarnos al máximo, no de dejarla activada, porque realmente es lo que habría que hacer. Si queremos activarla, todos debéis saber que entramos en una delgada línea roja como la película. Es peligroso. Y hay que tener en cuenta las últimas resoluciones de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de los tribunales, porque ha ido cambiando constantemente en los últimos años. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Mejor perder un cliente que perder o recibir una sanción como las que apuntaba Mar, que pueden ser muy elevadas y que pueden poner en quiebra nuestro modelo de negocio y pueden hacer que tanquen la paradeta. Molt bé. Tenim una pregunta, una altra que diu, sabent, no? Ja ens diuen, sabent que no es pot enviar un mailing sobre una base de dades comprades, si s'informa el mateix mailing de l'origen de les dades, indicant que no les cedirem a tercers, incloent la resta de text oferint els drets als destinataris i com dirigir-se a l'empresa, quina mena de sanció podria estar exposada a aquesta empresa? No sé si Marc o Albert, no sé quién de los dos. Alberto. Sí, Mar? el tema, bueno, no sé si vos responder a tú, Mar, o yo, Mateo. Sí, bueno, como prefieras. Yo más que nada iba a entrar no solo en la transferencia, que tendrá que haber sido de acuerdo a las garantías y normas y adecuación al nivel de información y tal y cual, que sería una infracción muy grave, como que también que es la mera información de que tenemos estos datos
no es un consentimiento expreso y válido para tratarlos. Entonces, esa también sería una infracción muy grave y entraremos en la concurrencia quizá de 2 infracciones. No sé si Alberto queréis precisar. Sí, es lo que comentábamos. El tema del mailing es también una bomba de relojería. La verdad que recomendación, no solo para esta pregunta, para todos los que estéis preguntando, ¿puedo enviar mailings o no? Pues 25 de mayo de 2018 todos recibimos en nuestro correo corporativo y personal un bombardeo de correos electrónicos pidiéndonos el consentimiento. Algunos no eran ni necesarios, ¿correcto? Y ¿por qué pasó esto? Porque el consentimiento tácito desapareció. Siempre hay que pedir el consentimiento expreso para tratar los datos, ¿correcto? Entonces, recomendación, por favor, no compréis bases de datos de Internet porque os puedo asegurar que el 99,9% no tienen el consentimiento recogido correctamente y, sobre todo, aquí entra en juego otra normativa, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. En el artículo 21.1 habla de que se debe pedir autorización para realizar comunicaciones comerciales, no solo persona a persona, consumidor, empresa a consumidor, sino empresa a empresa también. Ojo con esto, ¿eh? A las empresas también para enviarles correos electrónicos comerciales hay que pedirle autorización. Entonces, recomendación, hay que hacer un inventario de las bases de datos, hay que filtrarlas correctamente para poder comunicarnos a nivel comercial, porque todos estamos cansados de recibir llamadas, todos estamos cansados de leer correos spam y últimamente vienen muchos que nos quieren estafar, como ha pasado en muchas empresas, y les acaban instalando un CryptoLocker, que recuerdo que el CryptoLocker no solo bloquea, sino por debajo se hacen otras cosas y se extrae información, que esto también ya se sabe. En definitiva, mailing, hay que analizar, os recomendaría que si vuestro modelo de negocio está basado en enviar mailings, solicitéis lógicamente a PIMEC un informe de comunicaciones comerciales que realiza mi empresa para saber qué riesgos legales estoy llevando, me estoy exponiendo a qué riesgos legales para no tener problemas posteriormente, porque si no, como ha apuntado Marc, lógicamente las sanciones pueden ser muy elevadas. A ver. Nos pregunta también un asistente en relación al tema de los datos sensibles. Nos comenta que cuando se reguló el registro del control horario, se establece que la huella digital no es una data sensible, no es una data sensible. Entonces, que le aclaremos si para el registro horario estaría justificado este control biométrico. Correcto, es lo que hemos comentado de cómo, si vamos a establecer un registro de jornada, ¿cómo vamos a establecer la recogida de la huella digital? Pues hay que establecerlo de la siguiente forma. Que yo como persona que me registro en la empresa cada día, sea un registro que se denomina de 1 a 1, es decir, mis datos biométricos de huella están en esa base de datos y esa base de datos lo que hace es autenticarme, es decir, yo pongo el dedo, por decirlo, y esa base de datos dice, sí, tú eres el Alberto, ¿correcto? Pero lo que no hace esa base de datos es, yo pongo el dedo y busca entre toda la entidad, entre 250.000 personas, a ver si estoy por ahí. Es decir, no se puede establecer un sistema de 1 a varios, ¿correcto? En ese caso, en el que yo me autentico y el sistema confirma que soy yo, no hace como el supermercado que busca entre todas las caras por si aparece el delincuente. En ese caso, sí que es verdad lo que comenta la persona que envía la pregunta, que la categoría de los datos deja de ser una categoría especial de datos y pasa a ser una categoría inferior. Os recuerdo que las categorías especiales de datos, que no lo he comentado, pero es bueno recordarlo, son los de salud, religión, creencias, ideología política sindical, origen étnico, orientación sexual, datos biométricos y genéticos desde el 2018. Y pues la respuesta es que sí. Si utilizamos ese sistema de 1 a 1, los datos no serían sensibles, los datos biométricos. En el resto de casos sí que lo serían. Muy bien. También nos preguntan, Alberto, respecto a la geolocalización. Y nos dice la persona que nos dice la pregunta, nos dice, comentas, Alberto, que geolocalizar solo podemos cuando hay servicios de entrega. Pero, por ejemplo, si tenemos un cuerpo de inspectores en una empresa de certificación, no podemos geolocalizarlos, o si tenemos una empresa de vigilancia, no podemos geolocalizar a los vigilantes de seguridad para ver si están en el lugar de la prestación de servicios. A esta pregunta yo quiero añadir también empresas de atención de servicio técnico que también suelen geolocalizar
a los técnicos cuando van con la furgoneta para saber dónde está el cliente. ¿Se podrían geolocalizar en estos casos que no entregan? Sí, aquí os pido disculpas porque sobre todo cuando he hablado de geolocalización, porque ya iba un poco apurado de tiempo, me he centrado sobre todo en el tema de flotas, que es el más habitual, el históricamente más habitual, pero es verdad que en los últimos tiempos pues se está geolocalizando todo y eso es lo que debemos evitar. Ya estamos controlados demasiado con el tema de los dispositivos móviles a nivel de, ha consultado el correo, se lo he enviado, no me contesta, el WhatsApp, ¿qué pasa? Hay que intentar evitar al máximo la geolocalización de personas. Pero bien, ¿podemos hacerlo o no podemos hacerlo? A nivel laboral se puede hacer. Hay una base jurídica que establece que el contrato laboral, si está justificado y se ha realizado un análisis de que no vulnera los derechos de privacidad, protección de datos y la intimidad, y es una medida idónea, como hemos dicho, proporcional y necesaria, se podría llegar a hacer, pero no podemos hacerlo de forma masiva, hay que analizar caso por caso. Quizá pues se puede geolocalizar a la persona que hemos enviado a otra provincia como miembro de seguridad para controlar un edificio de un cliente, pero no hay que geolocalizar a quién, a la persona que tenemos de seguridad en las instalaciones de nuestra empresa, que está toda la gerencia, administración, contabilidad en el edificio principal de la sede de la empresa. ¿Sería necesario geolocalizarla cuando la podemos ver cada día cuando entramos? Pues no. ¿Correcto? Es decir, las reglas generales en protección de datos son importantes, pero es más importante, como en todo, la casuística. Y la casuística constantemente va cambiando. Los tribunales, las autoridades, no solo españolas, sino europeas, las recomendaciones del Comité Europeo de Protección de Datos, todo influye para al final saber qué hay que hacer en cada momento. Y eso lo determinan, lógicamente, las auditorías de protección de datos. ¿Correcto? Muy bien. Sí. Por último, la última, ya vamos un poco fuera de tiempo, pero te traslado esta pregunta que dice: ¿qué ocurre con las redes sociales? ¿Cómo se debe actuar correctamente para colgar fotos, vídeos de las instalaciones o bien la preparación de un producto para un cliente? Yo casi en ese melón no me gustaría entrar porque, bueno, podemos estar Esto es muy amplio. hasta San Juan, ¿no? Podemos estar, pero bueno, muy rápidamente. Una imagen vale más que 1000 palabras y realmente es así. La viralización de una imagen pues puede provocar mucho daño. Puede provocar mucho daño. Entonces, no podemos publicar ninguna fotografía sin haber informado previamente y pedido el consentimiento. E incluso, pues hay padres que están siendo denunciados por sus hijos, porque desde pequeñitos, los padres, pues lógicamente, lo que hacemos es coger y poner las fotografías de nuestros niños en todas las redes sociales porque es nuestro mayor orgullo, pero el niño con 16 años, 14, 15, se ve con el biberón en la boca y le dice: papá, quita esa fotografía. Y ha habido denuncias ya y han tenido que pagar sanciones los padres por no eliminar esas fotografías de redes sociales. Ámbito doméstico, personal, ámbito profesional. Pues imaginaros, cuando vamos a publicar fotografías de nuestro equipo de trabajo en una web, esa publicación debe estar consentida e informada previamente, ¿correcto? Porque a una persona que está en Timor Oriental o en Hong Kong o en Silicon Valley no le interesa quién trabaja en nuestra entidad y puede haber un problema. Y debemos saber que la difusión por Internet, lógicamente, es mundial y hay que pedir consentimiento y autorizar la difusión de esas imágenes, porque si no, lógicamente, la persona que marcha de la empresa puede reclamar. Es una bomba de relojería y además es muy fácil de demostrar que hemos incumplido. ¿Por qué? Y acabo con esto, Estrella, que estamos fuera de tiempo. Porque todos los cambios que se realizan en una página web quedan registrados, y eso debéis saberlo. Todos los cambios que se han producido en todas las páginas del mundo quedan registrados en la página webarchive.org, webarchive.org. Cualquier cambio está allí, y nosotros lo que hacemos es ir a los notarios y decirle: mire, señor notario, esa fotografía el 24 de septiembre de 2018 estaba publicada con la empresa sin consentimiento. Por favor, vamos a ponerlo en un acta y vamos al juzgado. Cuidado con esto. Aunque quitemos la fotografía de Internet, queda registrada y está en Internet. Al final se puede saber por un abogado. ¿Correcto? Es decir, mucho cuidado. Las imágenes dicen mucho de nosotros. ¿Correcto? Por eso hay que la protección de datos, pues lógicamente implementarla al máximo y con todas las medidas de seguridad posibles y cumpliendo con ella. Así que, bueno, perdón que me haya extendido un poco, pero es que el tema de fotografía es interminable. No te preocupes, Alberto, es que además este tema de redes sociales nos daría para hacer yo creo que un seguid de jornadas, ¿no? Un ciclo de jornadas sobre protección de datos en redes sociales. Es muy extenso y es muy importante hacerlo bien también, ¿eh? Porque, como has dicho, las consecuencias y el daño que podemos generar, bueno, es importante.
Bueno, yo sin más tengo que poner punto de final a la jornada, nos hemos excedido en el tiempo. Yo agradecer a los dos ponentes. Alberto, muchísimas gracias. Mar, muchas gracias. Habéis hecho bueno, unas ponencias estupendas y yo creo que hoy hemos aclarado y hemos resuelto dudas y hemos aprendido, que es muy importante. ¿Vale? Es un material muy interesante, protección de datos, y cada día desde el 2018 nos vamos concienciando, vamos aplicando, resolviendo dudas y aprendiendo cosas nuevas. Gracias por haber asistido a esta jornada. A los asistentes, muchísimas gracias. Si tenéis alguna otra duda que os quede pendiente, que no hayamos podido resolver, sabéis que tenéis el Departamento Jurídico de PIMEC para dirigir todas las consultas y siempre estamos a disposición para ayudaros en cualquier materia y, bueno, concretamente en protección de datos. También contamos con el apoyo de nuestro partner, de Alberto Cuesta, que nos hace un soporte muy importante en la implementación y en el desarrollo de la protección de datos. Gracias a todos y os esperamos en las próximas jornadas que convoquemos aquí desde PIMEC. Hasta la próxima. Muchas gracias, Estrella.